Muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes en este congreso interdisciplinario que el Centro de Ingeniería Aplicada ha estado organizando. Soy el licenciado Miguel Ángel García. Me toca hablar sobre un aspecto importante en el desarrollo empresarial de la industria, que es precisamente el factor humano, con un tema trascendente en la vida social y sobre todo en los avances tecnológicos de la nueva normalidad para la empresa y para la industria. Los factores de riesgo psicosociales es un tema que desde hace 3 años en México se ha estado implementando en distintas facetas y en distintas etapas, pero también es un tema de gran responsabilidad social. Es un tema en la que las empresas miran hacia adentro para poder generar un clima laboral adecuado y entonces los procesos se puedan hacer de manera eficiente y de manera eficaz. Es un tema relativamente nuevo en México, más no así en Europa, donde los riesgos de factores psicosociales son parte de implementar estrategias y programas para la prevención de accidentes y sobre todo para generar climas laborales adecuados, entornos favorables para la empresa y sobre todo para los colaboradores, y que entonces también la misma empresa siga teniendo estándares altos de calidad, siga disminuyendo sus riesgos de accidente y genere la calidad en los procesos que tanto anhela. Quiero iniciar con explicar un poquito, como lo está mencionando la presentación, lo que son los factores de riesgo psicosocial. Quiero añadir a esto que este tema ha sido trabajado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Se ha implementado en distintas fases y una de esas fases inició en el año 2018, cuando fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre la norma 035 STPS 18, que habla precisamente sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, tanto su identificación, su análisis y su prevención. Ya han pasado 3 años desde que esta norma se implementó. Quiero también añadir que no es una norma opcional, es una norma obligatoria, vigilada, auditada, por así lo queremos entender, por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que en caso de no cumplirlo, pues generará multas indeseables. En este sentido, estimada audiencia, es importante considerar que los factores de riesgo psicosocial se presentan y se han presentado durante muchos años y desde el inicio del estudio del trabajo del hombre. No son cosas que no pasen, son cosas que pasan continuamente. Sin embargo, uno de los aciertos que ha tenido los gobiernos desde hace unos años es buscar una reforma que garantice que la empresa siga siendo redituable en el contexto nacional y en el contexto internacional, cumpliendo con estándares altos de seguridad y generando también para los colaboradores, para los trabajadores, un clima favorable que le permita desarrollar sus habilidades y sus cualidades en el puesto y en la responsabilidad que les toca. De ahí entonces que una de las definiciones de factores de riesgo psicosocial son todas aquellas situaciones que provocan trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación en la persona derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo, la exposición a acontecimientos traumáticos, severos o actos de violencia laboral del trabajo, por el trabajo desarrollado. Es decir, todos los días estamos expuestos a accidentes o incidentes. Claro está que dentro de nuestros procesos, dentro de nuestros estatutos, se buscan las estrategias para minimizarlo y para reducirlo. Bien sabemos también que no estamos exentos en nuestro día con día podamos transitar y podamos sufrir algún incidente y algún accidente. Y entonces, en este sentido, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social busca generar mecanismos para esa prevención, pero también busca que con la nueva normalidad se sigan cumpliendo normas que permitan que las empresas generen más credibilidad en los servicios y en los productos que ofrece y sobre todo que las empresas tengan la calidad que se espera de adentro hacia afuera, pero también de afuera hacia adentro. En este sentido, es importante saber
que todas las condiciones de trabajo en las que nosotros nos desenvolvemos van a generar un riesgo que va a poner en peligro nuestra integridad. Es importante señalar que con esta nueva normalidad, la Ley Federal de Trabajo, junto con los organismos dependientes de ella, han generado estatutos, han generado programas para poder buscar el bienestar del trabajador y el clima favorable de la empresa que le permita cumplir de manera eficaz y eficiente con todos sus procesos. Es importante señalar que los factores de riesgo psicosocial son generados precisamente por la dinámica que al día nosotros vamos teniendo. Hay elementos importantes que se pueden prevenir y que no desencadenen los riesgos que estamos analizando. Y hay elementos importantes que también se tienen que analizar, identificar, para que las empresas cumplan con las normas deseadas. Es importante saber y es importante señalar que dentro de toda esta organización, que dentro de toda esta planeación, el conocimiento de la Ley Federal del Trabajo nos va a orillar a que estemos al margen de la ley en las normas y en las disposiciones que las secretarías gubernamentales nos piden. La nueva normalidad ha marcado un cambio social, empresarial, educativo en nuestra sociedad. No es algo que tenga que ser difícil de manejar. Es importante aprender a adaptarnos a los nuevos contextos. Es importante generar estrategias que nos permitan evolucionar en el campo laboral en el que nos desenvolvemos. Pero también es importante comprender que el factor humano sigue siendo la clave indispensable e importante para todos los procesos que la empresa, que la industria genera. Sin el factor humano no se tendría la misma calidad, sin el factor humano no habría la misma productividad, y es importante saber que así como se cuidan las máquinas, así como se cuidan los procesos, así como se certifica que tenemos un servicio de calidad, pues también es importante saber y también es importante cuidar de esta pieza clave en nuestra organización, que es la persona. En este sentido, la norma 035 pone a disposición de todos los empresarios, de toda la industria, ciertos márgenes y ciertos lineamientos que es importante cumplir, no solamente por cumplir, es importante que nosotros conozcamos, comprendamos el alcance de esta situación, porque de esa manera nosotros generaremos ambientes de trabajo más estables, generaremos garantías que permitan que nuestra empresa siga posicionándose en lugares competitivos y que sobre todo a todos nos vaya bien. Con esto quiero decir que las normas no son prohibitivas, las normas es para adaptarlas y entonces mejorar en la producción. También quiero mencionar que lo que ha pasado últimamente es que hay un desconocimiento de la norma 035, independientemente que se dio a conocer hace 2 años y que se ha estado ya aplicando y que ya empiezan las verificaciones, sigue habiendo un desconocimiento de estas situaciones porque a lo mejor no nos interesa, porque a lo mejor no hemos tenido el tiempo ni la oportunidad de poderla estudiar, pero más que de estudiar, y vuelvo a repetir, más que de implementarla, es importante comprenderla. Es una garantía de que nuestros procesos y de que nuestros procedimientos se van a hacer conforme dicta la ley, conforme nosotros buscamos cumplir con las metas y con los objetivos establecidos, y sobre todo se cumplirán de una forma eficiente y eficaz que permitirán que nuestros productos y servicios sean de calidad y sobre todo generar una credibilidad en el mercado. CIAMX ha puesto también especial atención a este punto. Es importante el desarrollo tecnológico, sí es importante la innovación tecnológica, es importante la adaptación a los nuevos contextos que vivimos en el sector laboral, pero también es importante que generemos para la persona, para nuestros colaboradores y para nuestros empleados, elementos que ayuden a potenciar sus habilidades y sus capacidades y que sobre todo aporten a la empresa para seguir siendo competitivos.
Quiero aclarar y quiero ir aterrizando todos estos puntos con las presentaciones que a continuación quiero que observen. Entender los factores psicosociales son todas aquellas condiciones del ambiente laboral en el que estamos inmersos, empapados por distintos elementos. El tiempo, la infraestructura, la organización, los horarios, todos esos factores pueden ser positivos en un determinado momento o pueden ser negativos cuando no son bien organizados y cuando no están controlados. De ahí que entonces las consecuencias de los factores psicosociales de manera negativa sea el estrés que puedan padecer algunos de nuestros colaboradores, el ausentismo, el presentismo, el síndrome del superviviente, el síndrome de burnout, la adicción al trabajo, el mobbing, que está penado por las leyes mexicanas, la violencia, la discriminación, entre otras cosas. Hay que entender que los factores son todas esas condiciones que se dan en el ambiente laboral y que pueden ocasionar una motivación o una desmotivación, que pueden ocasionar puntos positivos para la empresa o puntos negativos como los que te estoy presentando en este sentido. Por eso es que la norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha pedido que todas las empresas hagan un análisis exhaustivo de cuáles son las condiciones de trabajo por las que se rigen. Es importante señalar que no solamente por la publicación de la norma, las empresas se tienen que poner al corriente en todas aquellas normas que no han cumplido. Es una obligación moral, es una obligación humana que generemos condiciones de trabajo dignas para nuestros colaboradores. De ahí que entonces la norma 035 pide que a través de las disposiciones que se han generado, sea transitorio y sea paulatino la forma en que se va a aplicar la norma. En este sentido, es importante saber también que determinado número de trabajadores cumplirán con las determinadas normas que la 035 tiene. Será de manera gradual su implementación, pero es importante que se haga un análisis del entorno laboral en la que se encuentra la empresa, teniendo el número exacto de los colaboradores o de los trabajadores que la componen, porque dependiendo el número de los trabajadores serán los requisitos y serán los aspectos que se tendrán que estar cumpliendo. Ahora, ¿por qué es importante señalar que la norma 035 entra en una nueva normalidad? Porque hay una reforma laboral que está obligando y que está generando que las empresas se renueven, que las empresas busquen que sus normativas y sus lineamientos y sus reglamentos estén aplicados a las exigencias que esta contingencia ha acarreado y sobre todo buscan que se sigan haciendo prácticas administrativas sanas y que el clima laboral y la estabilidad del trabajador sea prioritario. Quiero mencionar aquí, quiero presentar cómo la norma 035 se ha estado implementando y cuáles son los puntos importantes a desarrollar y a conocer. ¿Hay obligaciones de la empresa? Sí, sí hay obligaciones muy puntuales de la empresa que van desde aquellas empresas que tienen de 1 a 15 trabajadores hasta empresas que tienen más de 50 trabajadores. Es importante saber que esta implementación que ha sido gradual tiene puntos muy específicos que son importantes considerar dentro de la planeación de la misma. Es importante considerar dentro de la eh, organización que la empresa tiene para el cumplimiento de procesos, para la búsqueda de certificaciones y sobre todo para generar cambios positivos en la empresa que ocasionen un mejor aprovechamiento de los medios con los que tiene y de los recursos con los que posee. Quiero en esta diapositiva mostrarles que desde el año 2019 se han estado implementando estos puntos y que si no han sido conocidos es un buen momento para buscar una asesoría profesional, que es un buen momento para mirar hacia adentro y saber que es urgente una transformación, un cambio, una adaptación a los modelos cotidianos que cada empresa tiene, pero que sobre todo es importante cumplir con las normas. Es importante darle un giro
a la empresa es importante generar espacios más armónicos donde se aprovechen todos los recursos y sobre todo se saque lo mejor de las personas y del capital humano que tenemos. En esta primera parte de la implementación, que fue en el año 2019, se ha pedido que se genere una política de prevención, que se establezcan medidas de prevención, que se identifiquen eventos traumáticos severos dentro de la empresa a partir de los accidentes o incidentes que se generan, pero sobre todo hay una difusión de la información de los trabajadores sobre los riesgos psicosociales que se pueden dar. Ojo con lo que voy a decir, no es solamente una obligación de la empresa, aunque lo estoy poniendo como tal, porque es un trabajo coordinado de la empresa con los colaboradores. Me han comentado en algunas ocasiones que entonces la empresa se va a volver el papá de los trabajadores. No es así. La empresa va a ser esta figura que va a buscar el bienestar general, el bienestar común, para seguir cumpliendo con los procesos que tiene, para seguir cumpliendo con objetivos y metas que le permitan ofrecer sus servicios y sus productos de mejor calidad. De ahí entonces que, y esto lo sabemos desde la teoría administrativa, si las personas que componen la empresa están bien, la empresa en general va a estar bien. Si hay ambientes sanos, si hay finanzas sanas, si hay eh, prácticas administrativas sanas, los procesos se cumplirán de tal forma que impactarán mucho en los resultados. Por eso es que también el factor humano es importante. Por eso es que hay que considerar que así como la empresa busca una innovación tecnológica, busca un desarrollo administrativo que repercuta en la sociedad y que busca siempre crecer en números, en recursos, pues es importante también alimentar al factor humano que nos ayude a garantizar que todos esos procesos y que todos esos números se lleguen a las metas establecidas. La segunda parte de esta norma se empezó a cumplir el 23 de octubre del 2020 y esta segunda parte es la que estoy presentando en el recuadro inferior. Generar análisis, un análisis de los factores de riesgo de la empresa, hacer una evaluación del entorno organizacional, establecer medidas de control de riesgos psicosociales como probablemente ya algunas empresas ahorita las han estado aplicando con los controles sanitarios que son parte de esta norma, que solamente ha sido un punto que se ha cumplido y que han faltado otros, pero es importante ya empezar a tomar esas medidas y tomar conciencia de la trascendencia y la importancia de cuidar a los trabajadores. Es también importante generar y prever exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores y sobre todo llevar un registro. Voy a explicar un poquito más adelante estos puntos porque no quiero que se tomen como una situación obligatoria, como una situación forzosa, esto de los exámenes médicos, y entonces nos preocupemos por una inversión. Sí hay que invertir bien en nuestros trabajadores, hay que saber, y lo quiero aclarar, que aunque es una obligación, hay mecanismos que las empresas tienen que adoptar para cumplir con estos procesos y que no nos vayamos con la idea, que no nos quedemos con la idea, precisamente, pues que la empresa ahora va a ser la nana de los trabajadores ahora, o es la que ahora también va a cuidar el estrés de los trabajadores. No, todas las empresas tienen un ritmo de trabajo, todas las empresas están sometidas a ciertas presiones. Sin embargo, lo importante en esto es mantener un cuidado sano del ambiente de nuestros trabajadores que nos permitan, como ya lo decía anteriormente, que nos permitan cumplir con esas metas y con esos objetivos establecidos. Veámoslo así, hay que regar la tierra de las plantitas para que den fruto. Hay que cuidar a nuestros trabajadores para que puedan dar fruto y sobre todo, pues nosotros como empresa estemos con estándares altos en calidad y estándares competitivos. Es importante saber entonces que así como la empresa tiene obligaciones, pues también los trabajadores tienen obligaciones, porque es un trabajo coordinado, es un trabajo colaborativo, tiene que ser un trabajo en equipo, tiene que ser una concientización, el bien común y de sobre todo un beneficio mutuo. Ese beneficio mutuo es que tanto la empresa como los trabajadores participen en todas las medidas de prevención
que participen en generar climas y ambientes favorables de trabajo, en sumar esfuerzos para que las cosas se vayan dando lo mejor posible. Y no solamente es la empresa y no solamente es el trabajador, tiene que ser un binomio que pueda dar muy buenos resultados a la hora de presentar las estadísticas o presentar los números de producción y sobre todo los resultados en el desarrollo de los procesos de la empresa. Hay que saber que los factores de riesgo psicosocial que están contemplados en la norma y que todas las empresas tendrían que considerar son las condiciones de trabajo, es decir, que la empresa tenga las señalizaciones adecuadas, tenga la iluminación o la ventilación adecuada, las cargas de trabajo, el control sobre el trabajo, los horarios, las responsabilidades, que las jornadas no excedan lo establecido de la ley. Si es así, pues haya su compensación justa, que no sea tan absorbente el trabajo y se lleguen a niveles de estrés o a niveles de exigencia que ocasionen una alteración en la relación con nuestros propios colaboradores, pero también en la familia de los colaboradores. Que haya un liderazgo positivo, menos negativo, que las relaciones laborales sean positivas y sobre todo erradicar la violencia laboral y la discriminación. Son aspectos que es importante considerar. ¿Para qué? Pues para generar entornos organizacionales favorables. ¿Qué es un entorno organizacional favorable? Pues es aquel precisamente en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los miembros de la organización, la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares y evaluación y conocimiento del desempeño. Habrá algunas empresas que digan, no, sí, yo sí lo estoy cumpliendo, a mí sí me está dando muy buen resultado porque los veo más motivados, porque he reducido el ausentismo o he reducido el que estén llegando tarde. Habrá algo otras empresas que digan, ¿sabes qué? A mí no me ha funcionado y estoy buscando otras estrategias aparte de las que están aquí. Yo no lo conocía, habrá otras empresas que dicen que yo no lo conocía, que tenía que generar todo esto. Entonces ese es un buen momento con esta situación para poder reestructurar nuestras normas, nuestros reglamentos, para poder revisar qué es lo que está pasando por nuestra empresa y por nuestra organización y la forma en que también podemos ayudar que se renueve y que se innove. Nosotros, como Centro de Ingeniería y Aplicaciones de México, buscamos sí un desarrollo armónico de la tecnología a través de los procesos, pero también consideramos el factor humano indispensable e importante. No puede haber un desarrollo tecnológico muy positivo y con muy buenos resultados si el factor humano lo tenemos por debajo de lo que consideramos que es lo normal. Tiene que ir de la mano el ser humano con el desarrollo laboral y el desarrollo tecnológico tienen que ir de la mano porque hasta en los puntos más críticos se necesita de la persona que le pueda dar sentido a lo que se hace. En este sentido también, perdón la redundancia, es importante saber que hay elementos primordiales dentro de los entornos organizacionales que es trascendente mencionar, considerar y sobre todo trabajar. ¿Cómo qué? Como el sentido de pertenencia de los trabajadores, una formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, poder definir claramente, con precisión, las responsabilidades de los trabajadores, que haya una participación proactiva y una comunicación muy clara dentro de la organización, generar una distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas de trabajo regulares, alineados a la Ley Federal de Trabajo y que sobre todo haya un reconocimiento para aquellas áreas o aquellos trabajadores que están cumpliendo en tiempo y en forma y sobre todo están llegando a las expectativas del cumplimiento de metas. Es importante invertir en la empresa, es importante invertir en nuestros trabajadores, claro, y ojo con esto, es en todos los niveles, estimadísima audiencia, es en todos los niveles en donde esto se tiene que trabajar, en donde esto se tiene que renovar, donde se tiene que poner especial sentido a una innovación
en los procesos y en toda la extensión de la palabra. Una empresa que está sana va a dar resultados sanos. Una empresa que está enferma va a seguir enferma y no se van a cumplir con los resultados esperados. Muchas veces invertimos en tecnología, invertimos mucho en productos, invertimos mucho en proveedores, pero también hay que invertir en nuestra fuerza laboral, hay que invertir en aquellas personas con mucho potencial y que nosotros podemos aprovecharla en puestos estratégicos. Es importante generar una evaluación también hacia adentro y no siempre basarnos en evaluaciones externas, porque eso permite darnos cuenta cuáles son nuestras áreas de oportunidad, nos permite también darnos cuenta cuáles son esas fortalezas y en dónde podemos, como empresa, en dónde podemos generar mayor crecimiento y poder tener un equilibrio que nos permita seguir avanzando, nos permita ser una empresa de calidad, con distinciones reconocidas, que nos abran las puertas a un mercado globalizado como el que vivimos. Es importante saber que la norma 035, estimada audiencia, ya entró en vigor desde el año pasado, desde el 23 de octubre del 2019, y que en su primera fase nos obliga a cumplir con ciertos lineamientos. La segunda fase ya entró este 23 de octubre del 2020, también en proceso. Ya se están generando las visitas por parte de los agentes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ya se están haciendo auditorías, ya se están buscando que esta norma, que no es una opción, sino es una obligación, se cumpla para el mejoramiento de la empresa. Y es importante conocerla, es importante comprenderla y descartar el solamente cumplir por cumplir o el solamente cumplir para no tener la multa. Nosotros los invitamos, como parte del Centro de Ingeniería y Aplicación de México, a renovarse, a hacer un análisis de estas necesidades que se van generando con el día a día y sobre todo actualizarnos en las normas y en las legislaciones vigentes. Invertir en el capital humano que tenemos es importante. Nosotros podemos ayudar en ese sentido. Estamos comprometidos, sí, con el desarrollo tecnológico, pero también con el desarrollo humano. Es importante saber que esta norma la puede desarrollar cada empresa. No es importante tener una certificación para ella porque no hay ninguna certificación para esta norma. Es una norma que va a ayudar a que el ambiente y las condiciones de trabajo mejoren para el bien de todos y sobre todo que la empresa cada día busque desarrollarse mejor, cada día busque que sus procesos sean más eficientes, más eficaces, que la empresa distribuya mejor sus recursos y que constantemente se esté innovando para ser competitiva. Es importante también señalar, estimada audiencia, que no solamente es conocer y comprender la norma 035 porque es una obligación y porque está marcada dentro de la Secretaría de Previsión Social y pues me toca revisarla y entonces no la conozco y la tengo que implementar. Es importante saber que si nosotros no hemos estado cumpliendo con la norma 035 y si no nos hemos estado adaptando a la nueva normalidad, pues es porque también no estamos cumpliendo con otras normas, como la norma 019, que pide a todas las empresas la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad y higiene. Si no tenemos en consideración que esa norma la tenemos que cumplir aparte de la 035, pues también es importante saber que no estás cumpliendo con otra norma, que es la norma 030, que son los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, sus funciones y sus actividades. Y entonces también va a ser importante que sepas que hay otra norma, que esta no es obligatoria, pero que sí es importante considerar porque marca la igualdad laboral y la no discriminación, que es la norma mexicana R025. ¿Por qué te hablo de todo esto? Porque muchas empresas las desconocen. Es importante empaparnos de las legislaciones, es importante empaparnos de esta reforma laboral que la STT se está generando para no caer en errores, porque es importante señalar que el desconocimiento de la ley pues no nos exenta de las repercusiones que pueda tener. Lo más grave
en esta situación de la nueva normalidad y en esta situación del cumplimiento de la norma 035 como la identificación, el análisis y la prevención de los riesgos psicosociales, es que muchas de las empresas no conocen tampoco el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, y es importante conocerlo. Así como a lo mejor se conoce la Ley Federal de Trabajo, es importante que dentro de esta nueva normalidad, que dentro de esta innovación que nosotros estamos buscando desde el factor humano, conozcamos estas normas. Créanme, y estamos convencidos y estamos seguros, trabajando hacia adentro de nuestra empresa, trabajando también con nuestro capital humano, con nuestro talento humano, con nuestra fuerza laboral, vamos a conseguir cosas totalmente increíbles y nuestra empresa seguirá construyendo, se seguirá avanzando y se seguirá innovando. No es un desperdicio, no es un desperdicio invertir en nuestra fuerza laboral. Así es que los invitamos a que se vayan actualizando, los invitamos a que aprovechemos cada una de estas conferencias que a través del Congreso que se ha generado nos aportará algo en nuestros procesos. Y para ir señalando algunos aspectos importantes y para ir terminando, quiero mencionar que la norma está alineada, la norma 035, junto con las otras normas que yo te he presentado, está alineada a las obligaciones del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de la Ley Federal de Trabajo. ¿Tiene obligaciones diferenciadas? Sí, que va a depender del número de trabajadores con el que contemos. La participación de especialistas, es decir, psicólogos, pedagogos, doctores, será requerida siempre y cuando ya se haya hecho una evaluación de tu entorno, ya se haya cumplido con ciertas disposiciones de la norma. Los centros de trabajo de hasta 15 trabajadores estarán exentos de aplicar las evaluaciones porque todo esto está señalado en la norma publicada en el diario oficial, en el diario oficial de la gobernación, en el diario oficial de la Federación, perdón, aquí el problema de las palabras. Es importante también saber que esta norma es más preventiva que reactiva. Muchas veces nosotros ya actuamos cuando la situación se presentó. Es una norma preventiva totalmente en toda la extensión de la palabra. Se ha estado trabajando de manera gradual y sobre todo, es una norma flexible. Es decir, aunque la STP se pide que se cumplan con los lineamientos, se pueden usar otros métodos. Está permitido el apoyo de otras instancias y sobre todo de especialistas que ayuden a mejorar, no solamente a cumplir, que ayuden a mejorar las condiciones de trabajo. Estimadísima audiencia, me da mucho gusto, me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias por escucharme. Espero que haya sido constructivo estos minutos que se han dedicado. Quedamos a sus órdenes. Avancemos a un mejoramiento de nuestra sociedad y nos vemos en nuestros procesos. Muchas gracias. Hasta luego y que este congreso sea fructífero para todos.